Hoy voy a recomendarles esta historia, un libro, El mar de hierro, de China Miéville, un autor británico que escribe ciencia ficción steampunk, una ciencia ficción que se sale de lo común, que rompe con los criterios tradicionales de lo que conocemos y que no habla de las distopías tradicionales que la mayoría hemos conocido o hablado, ni de las historias trágicas ni lo trama, sino de historias que se salen de lo común. Y por eso precisamente me gusta, porque lo suyo es imaginación pura. Aquí hay piratas, aquí hay un mundo construido sobre rieles en los que nadie se atreve a pisar la superficie porque está lleno de monstruos. Un mundo en el que los seres humanos han abandonado la posibilidad de caminar y en el que todo se ha construido sobre rieles y nadie conoce otra manera de desplazarse, en el que las actividades humanas se hacen a bordo de trenes. Y este escritor fantástico de otras aventuras como Embassy Town o como La ciudad y la ciudad, en el que dos ciudades prácticamente iguales espejos conviven unas con otras y son indistinguibles, o no se pueden distinguir unas de otras en las calles, sino por percepciones mínimas, son relatos absolutamente fantásticos. Yo lo recomiendo porque es un canto a la imaginación, porque es un canto a la ciencia ficción y porque rompe con la escritura tradicional de lo que hemos venido conociendo últimamente. E invito, eh, digamos, más allá de que se puedan conseguir o no, que a veces no es tan fácil, a buscar ese tipo de literatura que rompe límites, que cambia los formatos y juega con la imaginación. Por ahora, un abrazo grande y gracias. Hola, ¿cómo están? Quiero compartir el día de hoy la lectura que estoy haciendo durante la cuarentena. Se trata de este libro, La peste de Albert Camus. Empecé a leerlo como parte de material para un club de lectura, pero me ha sorprendido bastante la vigencia de las palabras, la vigencia de la narración y cómo pareciera que hubiese sido escrito ayer. Todas las actitudes que estamos teniendo nosotros las tuvieron las personas que hay en este libro. Entonces, súper recomendado para esta época en especial. Quiero compartir rápidamente unas palabras, una parte que me impactó muchísimo. Y se trata de el doctor que está atendiendo a las personas de este pueblo que está siendo abatido por la peste. Y él debe ir a visitar los hogares y decidir quién tiene la peste y quién no. Y los familiares se encuentran muy consternados porque saben que si seguramente el doctor dice que tiene la peste, pues sencillamente no vuelven a ver a su familiar. Mm, Dice él entonces, había mujeres que le cogían la mano gritando, doctor, dele usted la vida. Pero él no estaba allí para dar la vida, sino para ordenar el aislamiento. ¿A qué conducía el odio que leía entonces en las caras? No tiene usted corazón, le habían dicho un día. Sin embargo, tenía un corazón. Le servía para soportar las 20 horas diarias que pasaba viendo morir a hombres que estaban hechos para vivir. Le servía para recomenzar todos los días, pero eso sí, solo tenía lo suficiente para eso. ¿Cómo pretender que le alcanzase para dar la vida? Mm, Espero que lo puedan leer, si no es durante esta cuarentena, en algún momento de sus vidas. Un libro muy interesante, lleno de frases interesantes. He escrito, he señalado, he llorado, he reído, una gran narración. Y bueno, este es mi recomendado. Espero que lo disfruten si tienen la oportunidad de leerlo. Gracias. Hola, mi nombre es Natalia. Para esta época de cuarentena, sin lugar a dudas, una de las actividades más interesantes que podemos realizar en casa es el ejercicio de la lectura. Para esa oportunidad, entonces, yo he elegido un libro que tenía atrasado hace un tiempo, que se llama Vampire, que es de una colombiana, Carolina Andújar. Ella lo que hace en este texto es retomar las características de la literatura gótica clásica, como por ejemplo los ambientes lúgubres, los castillos, las maldiciones ancestrales, los personajes mágicos como los vampiros, las brujas,
y lo que hace es ambientarlos dentro de una época en específica, siglo XVIII más o menos en este texto. Y lo que vamos a tener aquí es un entramado un poco extenso, pero muy interesante de leer, en el cual vamos a encontrar entonces a dos amigas que se encuentran internas en un lugar en París y deben enfrentarse ante uno de esos personajes icónicos de la literatura gótica y deberán no solo descubrirla, sino que además deberán enfrentarla y vencerla. Para eso suceden un montón de situaciones que se dan de una manera muy rápida, que se dan de una manera a veces inesperada para el lector. Los cambios de personaje, los giros, los sucesos son supremamente veloces. El texto está escrito en prosa, es muy sencillo de leer, además pues que también conserva o trata de conservar como ese lenguaje supremamente delicado y supremamente pulido de la literatura gótica sin ser exageradamente alejado del contexto de la persona que se acerque a leer este texto. Este texto es tanto para chicos como para adultos, es muy interesante y además retoma esa figura clásica del vampiro. Entonces aquí vamos a tener unos vampiros un poco distintos a los que nos ha mostrado el cine en las últimas décadas y vamos a tener entonces vampiros un poco más cercanos a esa literatura clásica como Drácula, por ejemplo. Entonces esas figuras van a aparecer en este texto. Además me parece supremamente interesante que sea de una colombiana. Por lo general nos quedamos en los referentes literarios colombianos de siempre, pero la literatura colombiana también se mueve en otros aspectos. Además, por obvias razones me gusta muchísimo que sea una chica la que hace este texto y además que en ningún momento el texto se vuelve tedioso, ni es complejo, ni es aburridor. Por el contrario, tiene escenas muy gráficas, muy bien descritas, en una narrativa muy bien hecha, muy precisa, y nos vamos a encontrar con una historia verdaderamente interesante, llamativa y que puede que tenga un final muy inesperado y que además se conecta, no es necesariamente una saga, pero sí se conecta de alguna manera con otros textos de esta misma autora. En este caso, por ejemplo, Badja y Pie de Bruja. Invitadísimos a leerlo, supremamente interesante. Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Riveros. En esta pequeña cuarentena, como complemento también a mis estudios y para ocupar adecuadamente mi tiempo libre, voy a empezar este libro. Se llama Desterrados, Crónicas del Desarraigo, de Alfredo Molano. Un libro colombiano, me lo han recomendado muchísimo, ya que pues habla sobre diferentes contextos que ha vivido nuestra nación y pues la verdad lo voy a leer. Hay que aprovechar el tiempo con literatura y estudios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicole Rivera. El libro que estoy leyendo se llama Ensayo sobre la ceguera y es de José Saramago. Este libro es una recomendación de uno de mis profesores y honestamente yo ya había escuchado hablar del libro hace algunos años, pero nunca me había llamado la atención leerlo. Cuando el profesor en clase nos dijo que a través de este libro podríamos comprender o incluso reflexionar sobre lo que estaba sucediendo actualmente en tiempos de pandemia, me dije, ¿qué mejor momento que este para leer el libro? Básicamente comienza cuando un hombre se queda súbitamente ciego en medio de un semáforo. Resulta que la ceguera es algo similar a un virus. Así que a través de los pasos de esta primera persona contagiada, veremos cómo comienza la red de contagio y básicamente lo que el libro hace, y lo pueden leer en la contraportada o en los resúmenes, es demostrar cuáles son las actitudes que pueden tomar las personas frente a un momento en el que su supervivencia esté siendo afectada o pueda ser vulnerada. Esto es lo que más me ha gustado del libro. Sé que solamente estoy en puertas del 5.º capítulo, pero me parece que el tipo de reacciones que han tenido las personas
son muy realistas en la manera en que no somos completamente blanco o completamente negro. Los seres humanos estamos llenos de matices y en un momento un personaje te puede parecer bondadoso y en otro puede detentar la mayor maldad que puedas concebir. Entonces, considero que las personas que estén interesadas en saber más o menos qué está pasando con esta crisis, cómo pueden reaccionar las personas y cómo situaciones extraordinarias retan a las personas. Hola, muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Y el día de hoy me gustaría recomendarles un libro para esta cuarentena. El libro se llama Recuerda aquella vez, de Adam Silvera. Entonces, primero me gustaría hablarles un poco de Adam Silvera. Adam Silvera es un escritor bastante reconocido en Estados Unidos. Creció en el Bronx de Nueva York y pues, se especializa sobre todo en literatura infantil y juvenil. Entre algunas de sus obras también encontramos Al final mueren los dos o también Solo quedó nuestra historia. Nuestro libro relata la historia de Aaron Soto, un joven de 16 años, el cual vive también en el Bronx, pero este es un Bronx futurista. En este Bronx existe una compañía que se llama el Instituto Leo y es capaz de borrar determinados recuerdos que las personas no quieren en sus vidas. Entonces, nuestro protagonista ha tenido diferentes problemáticas a lo largo de su vida. Por ejemplo, tuvo que vivir el suicidio de su padre, él también tuvo un intento de suicidio. En general, toda su vida ha sido sumida en la pobreza y tiene una novia que se llama Genevieve. Este libro se lo recomiendo porque trata temáticas bastante interesantes y es un libro muy reciente, lo que nos permite ver un punto de vista de cómo los adolescentes están viviendo todas estas problemáticas. Digamos, trata la felicidad, la memoria, los recuerdos o cosas como la propia identidad. También nos deja algunos cuestionamientos, como por ejemplo si nosotros fuéramos capaces de dejar atrás algunos recuerdos dolorosos, la muerte de alguien que queríamos mucho o algo que en serio nos hizo mucho dolor y tan solo olvidarlos, ¿eso sería mejor o realmente deberíamos vivir con ellos y aprender a superarlos o a seguir la vida con esos recuerdos? Si tuviera que calificar este libro, yo creo que le daría unas 4 estrellas de 5. Y ya para terminar, me gustaría leerles una frase del libro que realmente me gustó mucho y dice así: el dolor a veces es tan insoportable que te dices que no vas a poder vivir con él un solo día más. Otras veces el sufrimiento te sirve como brújula para orientarte en las más negras oscuridades de la adolescencia. Pero el dolor tan solo te ayudará a encontrar la felicidad si eres capaz de recordarlo bien. Ya con esta frase me despido de ustedes, espero que si pueden leerse este libro lo hagan, realmente se los recomiendo y todos los demás libros de Adam Silvera también son muy buenos. Hola, mi nombre es Adia y el día de hoy vengo a recomendarles una lectura en tiempos de cuarentena. El libro que les voy a mostrar es La isla bajo el mar de Isabel Allende. Isabel Allende es una escritora latinoamericana de origen chileno, nacida en Perú y que actualmente reside y nos escribe desde los Estados Unidos. ¿Por qué me gustan mucho sus novelas? Porque he identificado 3 rasgos principales. El primero, sus protagonistas generalmente son mujeres. El segundo, el contexto cultural e histórico está muy bien realizado, muy bien investigado. Y el tercero es que se van a encontrar una que otra historia de amor pues, en el camino y en el transcurso de la lectura. Entonces hablemos un poco de la novela. Esta se desarrolla entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en lo que se conoce como la isla La Española. Esto es lo que nosotros identificamos como Haití y República Dominicana. Los españoles, 2 siglos después de la conquista, le ceden la parte occidental, que es Haití, a los franceses y ellos allí pues generan fuentes económicas de la explotación agrícola, principalmente de las plantaciones de azúcar. Pero ¿quiénes trabajan estas plantaciones? Los esclavos. Los negros traídos del África, porque ya han acabado con todos los indígenas del territorio. Entonces los esclavos tienen 2 opciones: o quedarse en las plantaciones y morir, porque las condiciones son terribles, o escapar hacia las montañas en búsqueda de su libertad. Allí es donde aparece nuestra protagonista, Sarité. Ella es pues mujer, mulata, esclava, que a los 9 años corre con la fortuna, entre comillas, de
ser comprada por el dueño de una plantación de azúcar para que cuide a su esposa y a su hijo. Allí encontramos varios problemas como esa relación esclavo-amo, sobre todo si eres mujer, el incesto, la maternidad, la locura, la enfermedad. Entonces, asimismo, el otro contexto donde se desarrolla la historia de Sarité, que es nuestra protagonista, es el New Orleans, donde empiezan todos los procesos de abolición de la esclavitud. Entre estos dos territorios es donde Sarité toda su vida ha buscado la libertad y el amor. Espero les guste la novela, la puedan leer, la recomienden y no olviden que leer es resistir.